Análisis Viva, el podcast donde los principales analistas económicos de México exploran los temas más relevantes en el ámbito económico y financiero, tanto nacionales como internacionales. Los mejores comentarios y perspectivas esenciales para el mercado. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la quinta temporada del podcast semanal Análisis Viva. Un espacio de opinión y reflexión que hemos ido construyendo de la mano de los analistas más relevantes del sector durante 5 años ya. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de los datos más importantes en los mercados de nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado. Él es Víctor Gómez, director general de Data Analytics. Víctor, qué gusto tenerte de nuevo con nosotros en este Análisis Viva. Salvador, un placer estar contigo nuevamente. Oye, vamos, si te parece bien, a platicar un poco, una miscelánea, ¿no? Para utilizar el término fiscal, pero cierta selección de temas que creo que vale la pena tocar, profundizar un poquito. Claro. Entre ellos, esta dinámica económica que pareciera que se está dando en el país, sí. Cierto riesgo parece ser de una desaceleración, de una moderada recesión. No sé cómo lo veas tú, pero pareciera que es algún tipo de consenso que se está dando respecto a este fenómeno. Sí, yo creo que ahora el fenómeno que está prácticamente descontado entre los analistas es que va a haber una fuerte desaceleración para el próximo año. Se esperan en su mayoría números abajo del 1% de crecimiento del PIB. Y el hecho de que se vea esta marcada desaceleración es lo que nos indican ya ciertas variables, ¿no? El consumo privado, la inversión fija bruta, la creación de empleo, tanto formal en el caso del IMSS, que es muy notorio, sí, como en el informal, ¿no? En el caso del IMSS, por ejemplo, los empleos que se han creado durante este año, a noviembre, ya prácticamente todo el año, es 40% menos de los que se crearon el año pasado, ¿no? Sí. En 2023. Hay una marcada desaceleración también en las importaciones que reflejan las condiciones del consumo interno de bienes nacionales y extranjeros. Todos los indicadores, digamos, de actividad económica muestran una clara desaceleración y esto se va a extender al menos en el primer semestre del próximo año. Los más optimistas creen que esto nos va a llevar a un crecimiento alrededor del 1% el próximo año, pero si tomamos en cuenta la magnitud de la desaceleración en periodos de transición entre un gobierno saliente y un entrante, en promedio son más o menos 2 puntos porcentuales. Estamos hablando en promedio 3 y al menos 2, es decir, el más chiquito ha sido de 2, okay, ¿no? Entonces, eso te da una idea de si vamos a cerrar este año en 1.5, ¿no? Y te vas a bajar de ahí entre 2 y 3, pues te puedes bajar hasta menos 0.5, hasta menos 1.5, ¿no? De ahí el riesgo de una ligera recesión. Yo creo que vamos a estar muy cerca del 0, ¿no? Ya a lo mejor en un escenario positivo por arriba, ¿no? En un escenario negativo ligeramente por debajo. Creo que ese es el principal escenario y va a ser el principal reto desde el punto de vista de diseño de política macro, tanto en la parte fiscal como monetaria. ¿Qué es lo que me gustaría justamente como que continuar en este hilo de pensamiento? El panorama para la política fiscal pues justamente podría complicarse un poco, ¿no? Sí, a final de cuentas, una transformación clave de las finanzas públicas en nuestro país de los últimos 10 años es que se ha vuelto mucho más relevante el tema macroeconómico, el tema de crecimiento, y menos relevante en la parte petrolera, ¿no? Y eso es una buena noticia. Hace 15, 20 años la discusión central era que nuestro principal riesgo era el tamaño de la petrolización de las finanzas públicas. Claro. Creo que ese riesgo lo hemos ido bajando mucho. Y eso nos ha traído como consecuencia que la vinculación de las finanzas públicas sea mucho más fuerte con el crecimiento económico, con la dinámica del mercado interno. Hacienda hace un presupuesto donde centra completamente, vamos a llamarle sus esperanzas, ¿no? En una buena dinámica de crecimiento para el próximo año, sobradamente optimista desde mi punto de vista, ¿no? Con esta estimación puntual de 2.4%, ¿no? Sí. Muy por encima. No hay un solo analista en el mercado entre sector privado, organismos internacionales, agencias calificadoras, que tenga un crecimiento de 2% o más, ¿no? Entonces,
Esto hace que haya retos para la recaudación. Va a haber retos también para la presión que ejercen las participaciones a los estados, porque dependen de esa recaudación de la parte del gasto, y los ratios, ¿no? Es decir, el porcentaje de deuda PIB, el porcentaje de déficit a PIB. Esos 3 elementos son los que de alguna manera se vinculan con este estimado de crecimiento y lo que va a presionar mucho el cumplimiento que vayamos viendo de parte de la Secretaría de Hacienda tan pronto como el primer trimestre del año. Oye, una parte importante, pues justo del presupuesto tiene que ver con Pemex y CFE, ¿no? de toda esta discusión del presupuesto. Y aún más, ¿no? Dentro de Pemex y de CFE, yo creo que a lo mejor en un cajón están las pensiones, pero en otro está el tema de los proveedores, ¿no? Sí. Esta deuda pareciera que está pues, afectando tremendamente o contaminando a lo mejor un poco el proceso del presupuesto. Sí, fíjate que esto es bien, bien interesante porque se canaliza los 2 elementos que hemos platicado aquí, tanto a crecimiento como a finanzas públicas. Algo que yo rescato como quizás lo más positivo de este paquete, ¿no? O sea, tiene muchas cosas que le podemos criticar y señalar y analizar, pero también tiene cosas buenas. Y una de las cosas más importantes dentro de lo positivo es que le exige mucho a las 2 empresas, ¿no? Les exige de entrada un superávit financiero, a CFE y a Pemex un poquito más grande, 0.1 y 0.7 del PIB. Y esto, de alguna manera, manda una señal de que las van a meter al cajón de cumplimiento de metas fiscales, al proceso de consolidación fiscal, con estructuras un poquito distintas, ¿no? Hay de por medio transferencias tanto de Pemex como de CFE a la Federación para que esto sea posible, ¿no? En el caso de CFE, muy claro, las transferencias de subsidios a las tarifas. En el caso de Pemex, un apoyo importante para pagar parte de los vencimientos de deuda que tiene, pero esa es la deuda de mercado, ¿no? Es decir, lo que le debe a las personas que tienen bonos de Pemex. Falta otra parte dentro de los pasivos de Pemex, que es justo lo que mencionas, que es la deuda con proveedores, ¿no? La deuda con proveedores ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos 6 años. Sí. Hay evidencia no solo de cómo ha crecido, sino también de las cuentas que no se han registrado en el sistema de Pemex de lo que debe la compañía. Y esto está afectando mucho las economías locales, ¿no? Estamos hablando de ciudades como Ciudad del Carmen, obviamente Paraíso en Tabasco, Tuxpan en Veracruz, Tampico en Tamaulipas y varias ciudades más en el Golfo del país que tienen una fuerte dependencia de la actividad de Pemex, no porque estén extrayendo petróleo, sino porque hay toda una cadena de proveeduría cercana a la industria petrolera de la que dependen miles, quizás un par de millones de empleos en la zona, ¿no? Y esto sí pone muy en riesgo el proceso de desaceleración que va a vivir esta zona del país, porque estás hablando de que no hay dinero, ¿no? Estás hablando de que hay un problema social fuerte. Sí, sí. Y sobre todo, si lo combinas con la parte presupuestaria, el sexenio anterior se caracterizó por un gasto muy fuerte en inversión, sobre todo en inversión en activos que estaban en el sureste del país. El Tren Maya en la zona del Caribe, la refinería de Dos Bocas, el tren transísmico en la zona de Oaxaca y Veracruz. Son 3 elementos que le dieron mucho empuje al crecimiento del sur-sureste del país, con tasas de crecimiento en promedio arriba del 3 o 4% en la mayoría de los estados durante este periodo, pero muy alimentado por la parte de construcción, ¿no? Sí. Entonces, vas a implementar un proceso de desaceleración del gasto en la ejecución de proyectos de inversión en esta región del país, cuando pues todavía los frutos asociados a esos proyectos no se están materializando, combinado con este problema de la proveeduría local, que sí puede hacer que tengamos un foco de atención bastante relevante en estos estados que te comento, en estas ciudades en particular, pues en los próximos meses. Y esto pues va a generar cierta presión sobre la necesidad de que el gobierno tome una decisión con respecto a la deuda de proveedores. Y bueno, ver de qué manera van a apoyar a la empresa para que pueda subsanar esta enorme deuda que tienen con las empresas a nivel local en estas ciudades. Me parece interesante lo que dices, porque creo que de repente la conversación del presupuesto se vuelve
muy general o muy a 500 pies de altura. Sí. Y cuando hablamos justamente del impacto en las regiones de nuestro país que pudiera tener un aumento o una disminución dentro de este presupuesto, lo hace mucho más real, lo hace más humano y más cercano, ¿no? Finalmente, los recortes al gasto o ciertos recortes al gasto sí van a impactar en ciertas regiones, ¿no? Sí, creo que justo como ocurrió el sexenio pasado, que hubo un gasto con un enfoque muy dedicado regionalmente a la parte sur del país. Uh-huh. Ahora, pues la necesidad de recortar, de consolidar fiscalmente, de bajar el déficit, pues también afecta, vamos a decir, de manera simétrica, ¿no? A esta región del país. Y a esto hay que añadir la parte cualitativa, por ejemplo, los recortes en salud, ¿no? Se habla mucho de que hay una reasignación de presupuesto de la Secretaría de Salud a la parte de mis bienestar, pero aún cuando neteas esas reasignaciones en el presupuesto de salud hay un recorte importante, ¿no? Y hablamos de ciudades, de estados que tienen rezagos en temas de acceso a servicios de salud, que las cifras de pobreza nos hablan de que es una de las carencias más desatendidas, ¿no? En esta medición multidimensional que se hace en México en la evaluación de la pobreza y del acceso a servicios. Y entonces, no solo es un tema de que no va a haber dinero, de que no hay dinero para pagar cuentas de las proveedurías, de que eso afecta al mercado laboral, la disponibilidad de ingresos de las familias, sino también hay un deterioro en acceso a servicios públicos que es muy relevante, ¿no? Entonces, el gobierno va a tener que encontrar la forma de pues que estas reasignaciones en el gasto que está maniobrando para lograr el proceso de consolidación fiscal no creen problemas adicionales en el crecimiento, y creo que eso va a estar entre los principales retos de la política fiscal para el próximo año. Oye, y finalmente creo que hay como un marco alrededor del cual se está dando toda esta discusión y estamos navegando, que tiene que ver pues con la entrada de una nueva administración en Estados Unidos. Sí. Que ha generado, por un lado, incertidumbre, volatilidad, movimientos, ¿no? Intradía que responden a la declaración, alguna declaración o algún nombramiento que se da. Sí. ¿Tú cómo estás metiendo en tu análisis este factor? Sí, ahorita nos enfocamos muchísimo en el mercado interno, sí. Pero ahora hay que pensar también en la parte externa, ¿no? Hace un par de semanas escribí una columna que justo hablaba de los retos que tiene la Secretaría de Hacienda, ¿no? Y ya hablamos bastante de la parte interna. Ahora, el principal reto hacia afuera es, como autoridad fiscal en la contención de riesgo, ¿qué va a pasar con la economía mexicana frente a la inauguración de Donald Trump en enero del próximo año? Y el anuncio de las medidas que tiene pues, en la bandeja, ¿no? Estamos hablando de temas migratorios, estamos hablando de temas de seguridad, donde está la potencial declaratoria de los cárteles de las drogas como grupos terroristas. Está el tema de los aranceles en la parte comercial como amenaza latente para negociar estos dos temas. Entonces creo, y está el proceso de revisión de TEME con la cláusula 11 en 2026, que seguramente va a activar Estados Unidos, y que el ruido alrededor de ese proceso de revisión pues va a empezar tan pronto como Donald Trump llegue a la Casa Blanca, ¿no? Creo que eso para México va a generar un enorme entorno de incertidumbre. Hasta cierto punto creo que se va a contener comparado con lo que fue en 2016 y 2017 cuando entra Donald Trump. Y vamos a tener estos episodios de volatilidad, como bien dices, intradía, intrasemana, ¿no? Si hay anuncios, si firma determinadas declaratorias, claro. Si hace formal el anuncio de los aranceles, que creo que hay una posibilidad enorme de que lo haga, ¿no? De que frente al micrófono, frente a la audiencia, haga su gran anuncio, ¿no? Para el show, para la grada, ¿no? Vamos a tener un presidente prácticamente los 4 años gobernando para la grada. Y ese riesgo va a tener muy ocupadas también a las autoridades fiscales, aquí también a las monetarias, al Banco de México, conteniendo este riesgo, tomando decisiones muy prudentes en este entorno de riesgo y complicando también la parte de financiamiento, ¿no? La Secretaría de Hacienda va a tener que financiar su déficit con diferentes tipos de instrumentos. Todavía falta que se conozca el plan anual de financiamiento para el próximo año, cuáles son los tipos de bonos que va a emitir o que planea emitir la Secretaría de Hacienda para financiarse, ¿no? Y en ese entorno de incertidumbre yo creo que es donde esas alternativas de financiamiento van a tener que ser amplias para que contengas hasta cierto punto el impacto que esos riesgos pueden tener sobre el costo de financiamiento hacia adelante.
Y bueno, de inicio, pues bueno, estaremos revisando todos estos temas, si nos permites, y seguirte invitando para que podamos platicar de lo mucho que hace falta y de lo que mucho que ocurrirá el siguiente año, Víctor. Encantado, Salvador, un gusto y pues feliz año a todos y encantado de estar aquí con ustedes nuevamente. Mil gracias. Él es Víctor Gómez, director general de Data Analytics, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, no olviden dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video Héctor García y Omar Vieira. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.